26º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni creído en él. Palabra del Señor. Hoy, domingo 26º del tiempo ordinario, celebramos, aunque se omite la memoria, a Santa Teresita del Niño Jesús. Ella es una monja de la Orden de los Carmelitas Descalzas, es una mística, una escritora, una poetisa y doctora de la Iglesia. Recomendarles ampliamente su libro, sus memorias, que se llama Historia de un alma, que ha escrito por obediencia a su superiora. Santa Teresita dio a conocer a la Iglesia, a todo el pueblo de Dios, aunque ya existe el concepto y está dado en las mismas escrituras, redescubrió para el mundo el camino de la filiación divina a través de la infancia espiritual, que significa ponernos totalmente en manos de Dios, con un abandono absoluto, esperando solamente de Dios que sea el que nos dé aquello que nosotros necesitamos, o esperamos, o estamos buscando, sin la exigencia que esto significa. Entonces Santa Teresita, esta filiación divina, esta infancia espiritual, este abandono a la providencia de Dios, a sus designios y a su voluntad, lo hizo de una manera extraordinaria. Les invito a leer muchísimo este libro de Historia de un alma. Lo puedes comprar en las ediciones paulinas y te va a llenar de gozo el poder leer estas páginas que son una delicia para crecer en el espíritu, comprensibles para todos y además llenos de una sabiduría de una jovencita que la verdad, qué adelanto en el conocimiento de las cosas de Dios para hacerse humilde y pequeña ante los demás, pero sobre todo ante Dios. Y además de eso, pues tenemos algo muy interesante e importante en este Evangelio según San Mateo. Esta parábola que cuenta Jesús sobre los 2 hijos. Uno, a los 2 los invita a la viña, al que uno de ellos aparentemente obediente, dice sí voy, pero no va. Y uno segundo, rebeldón, que no va, pero se arrepiente y va. Y entonces Jesús les pregunta a los que estaban ahí, bueno, a los sacerdotes y a los ancianos, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? Dijeron el segundo. Y por eso dijo Jesús, porque ya habían dicho de él que era amigo de prostitutas y de publicanos, que eran pecadores públicos. Y dijo, pues yo les aseguro que los publicanos, estos pecadores públicos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino, dice Juan, y predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, las prostitutas y los publicanos sí le creyeron. Y ustedes ni siquiera, después de haber visto lo que han visto, se han arrepentido, ni han creído en él, y mucho menos en Jesús como el Mesías. Bellísima esta lectura que nos permite darnos cuenta, primero, del fruto de la obediencia. O sea, la obediencia está ligada, primero que nada, a la resignación de aceptar con alegría la voluntad de Dios. Segundo, está ligada a la humildad, la aceptación de sus designios, sabiendo que Dios es todopoderoso, omnisapiente, omnipresente y que conoce todo lo que es mejor para nuestra alma.
y que Él es el que debe decidir nuestra vida, no nosotros nuestra vida, porque nosotros con nuestra voluntad humana nos equivocamos. Entonces esa resignación, esa humildad y esa obediencia, que es la ejecución de la resignación y de la humildad, se convierte en obediencia, en decirle que sí. Esto que hicieron los pecadores y las prostitutas, que le creyeron a Juan el Bautista, que le creyeron a Jesús, luego entonces cambiaron sus vidas. Pero ¿qué sucedió con los escribas, fariseos y con gran parte del pueblo judío? No le creyó. Por tanto, no le obedeció. No fue humilde. No aceptó la voluntad de Dios Padre para aceptarlo a Él. Y entonces, como veían que hacía prodigios y milagros, pues estaban desconcertados, pero muy enojados, porque ya le habían dicho que come con prostitutas y con publicanos y pecadores. Y ya Jesús les había dicho, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan, misericordia quiero y no sacrificios. Y eso es la verdadera obediencia, escuchar la voz de Dios. Hay una obediencia relativa, la que se refiere a esta tierra, sobre aquellos que tienen ascendencia sobre nosotros por razones de parentesco, como son papá y mamá, o abuelitos de ascendencia, ¿sí? Abuelito, abuelita, ¿verdad? Tíos, ¿sí? Y a aquellos que lo tienen no solamente por cuestiones sanguíneas o cuestiones de familia, sino obediencia por razón del estado que guardamos, a ser trabajadores respecto de nuestro jefe, al ser alumnos respecto de nuestro profesor, al entrar en una institución, cualquiera que sea, por ejemplo, en un banco, debemos obedecer al dueño del banco, si está ahí, o al gerente del banco, es lo que tocaría, ¿no? Si el gerente del banco nos dice que no nos pongamos una gorrita y que no veamos el celular, pues tenemos que obedecerlo. Entonces, la obediencia, ¿verdad? Es la causa formal del orden de la sociedad, es la autoridad. Y por eso vemos que todo está mal en este momento, porque nadie respeta la autoridad. Nadie quiere obedecer ni al esposo, ni al maestro, ni al patrón, no, o jefe, no quieren obedecer. Es más, se sienten oprimidos por obedecer, siempre y cuando la obediencia se trate sobre cuestiones morales y bien intencionadas y que se refieren al estado que guardamos en algún lugar, de empleados, de hijos, no sé, sobre las autoridades o gobernantes, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que entendamos que solamente con humildad vamos a lograr esto que es tan importante, que es la obediencia, y es lo que logró Santa Teresita. Tenía una obediencia ciega, una obediencia ciega en las cosas de Dios, y obedecía a sus superiores, y obedecía a quien le hubieran puesto por encima de ella dentro del convento para obedecer a pie juntillas. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo a hacer. Recuerda, ¿quieres restituir el camino del pecado original? ¿Quieres salir de esa tu voluntad caprichosa, pecadora, torpe, ciega, como la del hijo que era un pecador, que no quería ir a la viña? ¿Pero qué hizo? Consideró, reflexionó, se dio cuenta que estaba equivocado y cambió. Y entonces, ¿en qué le consistió el cambio? En ir, bueno, no quiero ir, pero voy. No me gusta, pero lo hago. Porque ¿qué pasa cuando tú no obedeces a Dios? Te va muy mal, ¿eh? Y se lo digo por experiencia. Te va muy mal. Cuando tú no aceptas la voluntad de Dios con alegría y por lo tanto no eres humilde y no obedeces, las cosas te van muy mal. Pero no te da entonces el intelecto y el alma para comprender que fuiste un desobediente, que cerraste a eso. Pero la verdad es que lo fuiste, o lo soy, o lo he sido. Y por eso Jesús dice, las prostitutas y los pecadores, los publicanos, se adelantaron en el camino al reino de Dios. Porque hicieron lo que los otros no hicieron. Escuchar a Jesús y cambiar sus vidas, obedecerle, con humildad, reconociendo su divinidad. Por eso te invito en este día a meditar mucho si realmente estás haciendo o no la voluntad de Dios. ¿La estamos haciendo? Esta virtud de la obediencia es
Es algo extraordinario que nos permite restituir el pecado original. Si por desobediencia salimos del paraíso y perdimos la gracia de tener vida divina, por obediencia regresaremos al estado original. Piénsalo mucho antes de desobedecer, porque si desobedeces, ahí estará tu perdición. Pero si obedeces, si haces fiat, tendrás contigo, serás poseedor de los bienes de Dios, de su creación, de su redención, de su santificación. Y le darás gloria a Dios en la pasión, en las pasiones que sufrió Jesús. La primera, la pasión del amor. El amor que se merece Dios en la confianza. Jesús, en ti confío. Segundo, la pasión de darle gloria. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la tercera pasión de los judíos, que no aceptaron de la debilidad humana, que no aceptamos que Jesús es el Mesías. Y esa debilidad que nos arrastra y que nos hace, con nuestra concupiscencia, pecar. Por ello el Señor nos invita a ser como el segundo hijo, pecador, pero arrepentido y por lo tanto converso. Que Dios te bendiga.